Gracias por preocuparse por mí. Ayer estuvo un poco, ¿no? Se me subió un poco el dulce, pero ahora ya estoy bien. Hoy día vamos a ver un nuevo efecto, una nueva lesión que se produce muy frecuentemente en las actividades laborales, sobre todo aquellas personas que van a desarrollar actividad de un lugar como este a un lugar elevado como es La Paz, ¿no? Entonces, hay un efecto negativo que va a producirse en forma aguda y también en forma crónica. En personas que van por un pequeño o corto tiempo, normalmente van a tener problemas apenas hayan llegado al lugar, ¿no? Y apenas estén pasando los 2.500 metros de altura, si están yendo en avión, van a sentir esta situación, ¿no? Con problemas sobre todo en la respiración, va a haber agitación, palpitaciones y todo eso. Y si uno se queda a vivir ahí y su organismo no equilibra o compensa esa baja de la presión, entonces generalmente se va a provocar esto que se llama mal de montaña, mal de altura, y tiene varios nombres. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy día, sobre todo considerando aquellos trabajos que se desarrollan en alturas bastante grandes, ¿no? ¿Quién conoce La Paz de ustedes? La Paz. En La Paz hay un centro minero que se llama Corocoro. ¿Han escuchado alguna vez hablar de esto? No, yo No, no. doctor, yo Sí, tampoco. es una, es una empresa minera que está casi a los 600, un poquito menos que el monte más alto del mundo. Está un poco menos que él, pero normalmente cuando estamos nosotros en Santa Cruz o en cualquier lugar, el avión, cuando está pasando un avión, lo miramos hacia arriba, mirando hacia arriba, ¿no? En este caso no se mira arriba, se mira hacia abajo, porque el avión pasa por más abajo de la mina. Y ahí todas las personas que trabajan son oscuras. Algunos ya tienen un tinte morado, un tinte azulado. Y que se debe principalmente a su presencia en la altura durante mucho tiempo, ¿no? Y la falta de presión del oxígeno. Bueno, no es lo que el oxígeno falte, sino que la presión es que va disminuyendo y eso dificulta, digamos, el intercambio de gas en el organismo. Entonces, para compensar, este tipo de personas lo que hacen es aumentar los glóbulos rojos, ¿no? Entonces se convierten en personas coloradas, como si estuvieran todo el tiempo con fiebre. ¿Qué se llama ese tipo de personas? Personas en las cuales existe un aumento de los glóbulos rojos. ¿A qué se llama a estas personas con estas características? Doutor, eu recordo de uma coisa, hay um nome, depois tem Pink. Ujú. Não sei se existe. Leucemia, ¿será? ¿Leucemia? No, la leucemia Sí, es cáncer. cáncer, de verdad. Deficiencia de glóbulo Poliglobulia se llama, ¿no? Entonces hay un aumento de glóbulos rojos para intentar compensar esa falta de presión para que puedan poder captar la cantidad de oxígeno necesaria. Entonces estas personas, la mayoría tienen este problema debido a que en el lugar donde trabajan, la altura en la que trabajan, la presión es menor a la que tenemos nosotros en este momento, ¿no? Y eso es lo que produce. Dice acerca de esto, el mal de altura o de montaña es la consecuencia de la falta de aclimatación a la altura que aparece a las 6:12 de haber ascendido sobre 2.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, así se explica, por ejemplo, el hecho de que las personas que van a venir a jugar a La Paz, entonces lo hacen
directamente del aeropuerto a jugar, ¿no? O en cambio vienen unas 2 semanas o una semana antes para tratar de aclimatarse, para tratar de aclimatarse, de modo que no tengan mucho problema por la altura. Entonces son personas que vienen directamente primero a aclimatarse, o lo que hacen algunos equipos es que juegan a las 4 de la tarde y llegan a las 3:30 directamente a jugar, ¿no? Por eso cuando juegan en la altura, la mayoría pierden, ¿no, doctor? No siempre, no siempre. La altura no es En nada. reiteradas ocasiones. Pero, a ver, escuchemos. Dice que este mal aparece de las 6 a las 12 horas de haber ascendido. O sea, si llegan a las 4 y juegan a las 4, no pasa nada, ¿no? Recién tendrían que, si llegan a las 3, a las 6 de la tarde, recién deberían estar teniendo las molestias. Pero para eso el partido ya acabó, ¿no? O lo que hacen es venir 15 días antes, 2 semanas antes y hacer aclimatación. Se mantiene, entrenan, se aclimatan y ya luego desarrollan su actividad. Y verdad que en este tiempo el organismo puede acomodarse, aclimatarse o compensar esa falta de presión. Por eso en la gente que viaja de acá, por ejemplo, a hacer un trabajo, bueno, también la gente que de allá viene y está mucho tiempo viviendo por acá, y le toca viajar a La Paz a hacer algún trabajo por 1, 2, 3 días, normalmente tienen ese problema. Llegan o no, y ya están con náuseas, dolor de cabeza, a veces llega el vómito. Y ya los pacientes también han descubierto cómo es que se puede calmar eso, ¿no? Lo primero que hacen, si estás mal, tómate un mate de coca o tómate unas tabletas de coca que se llaman soroxipil, ¿no? Entonces, lo primero que hacen la gente que llegue de otro lado a La Paz es eso, comprar sus soroxipil, tomar, y con eso ya tratan más rápidamente de acomodarse, de aclimatarse, de modo que pueden desarrollar sus actividades. Doutor, Sí, eu fui como umas 5 vezes em La Paz e nunca sí, me passou nada. sí. Pero de la última vez que fui, eu tive que tomar oxígeno. De la última vez, las otras veces nunca me passou nada. Lo que pasa es que de persona a persona hay diferencias. Algunas son muy susceptibles y que con solo subir un poco en el avión antes de llegar siquiera ya tienen problemas, ¿no? Generalmente son las que dicen, por favor, una bolsa, señorita, o sacan una bolsa de ahí, o van corriendo al baño, es que precisamente ya están sintiendo ese efecto. En cambio hay otros duros, otros que ya no les hace nada, están ahí igual en La Paz, o igual en donde sea, juegan igual, pero esos tienen una constitución diferente a los otros, ¿no? Entonces, Uhum. para nosotros con este tipo de situación, principalmente es que el organismo entra en una situación de hipoxia. No cambia el nivel de oxígeno o el porcentaje de oxígeno. Lo que cambia es la presión. Y esto es lo que generalmente va a provocar la hipoxia hipovárica de la gran altitud, dice, ¿no? Hipo, baja, várica, presión. Entonces, la baja presión que se produce en la medida en que subimos provoca este problema. Y eso que les decía, los poliglobúlicos generalmente presentan la coloración rojiza o azulada, dependiendo del tipo ya de patología y del tiempo, por la falta precisamente de oxigenación, y que el organismo, para compensar, lo que hace es producir mayor cantidad de glóbulos rojos, a lo que se conoce como poliglobulia, ¿no? Ese es el nombre generalmente que se da. Entre las manifestaciones leves o las manifestaciones agudas que se puede sentir es que cuando uno empieza a viajar, se sube al avión, bueno, empieza a viajar, empieza a subir normalmente a unos 800.000 metros de altura, creo que viaja el avión. Y acá ya hay algunas molestias como náuseas, sobre todo es el principio. Las personas más sensibles los van a ver en el avión ya con náuseas, vómitos, no van a querer comer, además y van a tener aerofagia, como que están hinchados, ¿no? Van a sentir esa situación. Y es que también
en la medida en que van avanzando, se va practicando lo que se llama aerofagia. Van tragando, reteniendo aire de a poco, pero a nivel abdominal, y eso es lo que les molesta. Va a haber fatiga, va a haber debilidad, va a haber insomnio, va a haber mareos. También, sobre todo esto después de llegar y haber estado ya algunas horas en el lugar, ¿no? Va a haber cefalea, va a haber, generalmente va a haber como de sobresaltos, o sea, despertar bruscamente, como si alguien les estuviera haciendo asustar y ellos se levantan bruscamente, ¿no? Va a haber sensación o falta de aire, eso es hambre de aire se llama, ¿no? Es una persona que está durmiendo, va a levantarse de sobresalto y lo que va a sentir es que está ahogándose, que le falta aire. Va a ir a las ventanas y a respirar. Entonces, todas estas situaciones sí se presentan en forma aguda, en forma leve, y que después de unos 2, 3 días no, va normalizando porque el organismo compensa casi inmediatamente esta situación hipovárica, ¿no? También hay tos seca, hay disminución de la diuresis y además existen otro tipo de problemas que se van a caracterizar sobre todo por el tema de la presencia de la falta de oxígeno. Ya cuando una persona va de aquí de Santa Cruz y se tiene que quedar a trabajar por 1 mes, 2 meses, 3 meses o en algún tipo de comisión, si no tiene o toma los cuidados necesarios, puede producirse una complicación, no una, 2 complicaciones graves y que a veces es de un pronóstico bastante malo. Estas personas que van a desarrollar actividad en áreas altas, más de 2.500 y después de las 6 a 12 horas, van a presentar generalmente un tiempo con malestar, molestias. Y si esto no se resuelva, vamos a terminar produciendo un edema pulmonar, un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico, ¿no? Y debido a la altura, debido a la hiporbaria, o sea, a la falta de presión, y que le va a provocar una anoxia. Esta anoxia va a provocar alteraciones en el tejido pulmonar, por lo tanto se va a ir produciendo extravasación de líquidos, lo que va a terminar en un edema agudo de pulmón, que generalmente es de mal pronóstico, ¿no? Y si aún no ha resuelto, puede complicarse mucho más aún, complicándose el cerebro en esta vez, provocando un edema cerebral de altitud. Entonces, es por eso característico que la gente que está en mucho tiempo en estas alturas se va a quejar cuando ya tenga muy avanzado su cuadro de dolor de cabeza que no va a calmar casi con nada. Entonces, ahí la única cura es bajar de la altura. Tiene que ir directamente a algún lugar donde la presión sea mayor y que un lugar donde pueda vivir y desarrollar su vida. Cualquiera de las dos generalmente son de mal pronóstico. Pueden terminar en la muerte, ¿no? Y generalmente ocurre, como les digo, después de que una persona que ha estado viviendo durante mucho tiempo en un lugar muy próximo al nivel o a la altura del mar, entonces sí va a tener este tipo de molestias. A este tipo de cosas se llama mal de altura, mal de montaña. Tiene varios nombres, ¿no? Entonces, pero los nombres que en medicina se utiliza es el mal de montaña o el mal de altura. También vamos a ver que existe, por ejemplo, una disminución en el nivel o el porcentaje de oxígeno, ¿no? Más bien diré de la presión. Ya les decía a un principio, el oxígeno se mantiene en el porcentaje entre 21 y 25 en forma constante, ya sea a nivel del mar, ya sea a nivel a la altura que estamos indicando, el oxígeno se mantiene en ese porcentaje. Lo que cambia es la presión atmosférica, ¿no? Que en la medida en que vamos ascendiendo va a disminuir gradualmente y exponencialmente de acuerdo a la altura, ¿no? Entonces, esto va a provocar que la presión del oxígeno del aire vaya disminuyendo, lo cual va a dificultar la captación
o el intercambio de gases que tiene que haber, con las consecuencias que hemos visto anteriormente, sobre todo debido a la hipoxia, a la falta de oxígeno. No es que no exista, sino que el organismo, debido a la disminución de la presión atmosférica, va a tener dificultad en captar al oxígeno, y esto es lo que produce el problema. Vamos a ver que en las dos fases principalmente, una fase inicial, aquella que les decía que sube al avión y viaja, y hasta las 12 horas, esta persona va a tener algunas molestias, ¿no? Debido a la hipoxia principalmente, o sea, una dificultad a la respiración. Dice, me estoy ahogando, no puedo respirar, dice la gente, ¿no? Va a haber taquicardia, o sea, se va a acelerar precisamente por esto la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, que más bien va a ser tratar de compensar la falta de captación del oxígeno, ¿no? Va a haber alcalosis respiratoria, al contrario de los problemas que existe cuando hay alguna situación emotiva que pueda alterar a la persona, ¿no? Eliminación renal de bicarbonato, además va a haber el freno del centro respiratorio, lo cual va a significar de que va a haber también problemas en el tema respiratorio. En la fase tardía, o sea, en el periodo de aclimatación, vamos a ver una eritropoiesis a partir del 8º día de exposición. Es cuando las personas se empiezan a pintar de color rojo, y si ya es más crónico, un color azul, y en algunos casos ya un morado tendiente al negro, ¿no? Esas personas que les digo que viven en Corocoro, la mayoría de ellos son morenos, pero no son morenos porque quieren, sino porque su organismo está intentando compensar la falta de oxígeno en el área. Les digo que es tan alto que las personas que están ahí en la empresa, en el cerro, miran el avión, cuando está pasando el avión, miran hacia abajo y no hacia arriba. Entonces, ya se pueden dar cuenta entonces la altura en la que están. Todos ellos son oscuros, morenos, azules, precisamente por eso. De principio, cuando estos están empezando a tener este problema, se convierten en personas coloradas, justamente cuando está empezando la eritropoiesis, ¿no? El aumento de los glóbulos rojos, sobre todo. Va a haber también hemoconcentración, debido a que también actividades compensatorias para poder captar mayor cantidad de oxígeno, lo cual generalmente va a provocar muchas molestias en esto. Posteriormente, esto va a ir un aumento en la sintomatología, pudiendo concluir generalmente con esas dos complicaciones que son el edema pulmonar y el edema cerebral, de muy mal pronóstico, que pueden terminar con la vida del paciente. Si estuviéramos en laboratorio, podríamos también ver que hay una concentración mayor de la parte forme de la sangre, ¿no? El hematocrito estaría mucho más elevado, sobre todo en la parte forme. También hay otras consecuencias, como el tema de la hipertensión precapilar pulmonar. O sea, esta situación va a hacer de que haya extravasación de líquidos del parénquima y se provoque esto que se llama el edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la característica principal del edema agudo de pulmón? ¿Cómo podemos identificar? No tenemos laboratorio, solo estamos con un consultorio externo donde podemos hacer diagnósticos clínicos. ¿Y cómo haríamos un diagnóstico de un edema agudo de pulmón? ¿Cuál es la principal característica que tenemos que tomar en cuenta? Disnea. Disnea, por supuesto que va a haber disnea, hay afectación de los campos pulmonares. ¿Otro? IVX. Sibilancia. Sibilancias va a haber, eso sí, va a haber. ¿Cómo se llama? El paciente también puede referir que al momento al echarse se está ahogando también. Se está ahogando también, ¿no? Otra característica. Diaforesis. También. También. Oh, sí, otra característica más importante, casi patognomónica, podríamos decir.
Cuando está tosiendo este paciente, normalmente elimina una secreción. ¿De qué color? ¿Amarilla? No. Ah, entonces no sé, pues. Verdosa, puede ser. Adivinando. Hulk. Tendría que ser Hulk. Hulk tiene la sangre verde. Lo que pasa que con el proceso inflamatorio y esto de la hipertensión precapilar, también va a haber esta vasación de sangre, ¿no? Y esta sangre va a mezclar con las secreciones y al escupir este paciente, aquel paciente que tenga edema pulmonar de cualquier origen, va a tener, pues, va a expulsar un líquido asalmonado. Esa es la característica. ¿Cómo es el color asalmonado? Rosado, más o menos. Entre rosado y anaranjado, ¿no? Entonces, Sí. ese es el color característico de la eliminación al toser el paciente. Entonces, cuando uno ve eso, lo primero que dice, aquí hay edema agudo de pulmón. Entonces, hacemos las medidas necesarias, utilizar, en este caso, como en el tema del edema de cerebro, corticoides, sobre todo para disminuir el proceso inflamatorio y que se produzca mayor cantidad de líquido para no disminuir el edema, ¿no? Entonces, es uno de las características que no se tienen que olvidar. Si hay una persona que está escupiendo al toser un líquido de color asalmonado, no sangre, sino solamente la saliva o la secreción pintada de un color más entre naranja y rosado que se llama salmón. Por eso se llama asalmonado, ¿no? Otra de las consecuencias es la hipoxia cerebral, donde como va a ir aumentando paulatinamente, también va a ir aumentando la sintomatología. Personas que van a sentir de principio ansiedad, intranquilidad, no van a poder dormir, va a ocurrir lo que hace rato decíamos, sobresaltos cuando está por dormir, va a levantarse de golpe como si alguien le estuviera haciendo un tema para asustarse, ¿no? No se trata de eso, sino que siente la falta de oxígeno. Y esta falta de oxígeno se expresa precisamente en esos despertares abruptos que a uno cuando está sentado, cuando está echado en la cama, hasta lo hace sentar, ¿no? Alguna vez cuando viajen seguramente van a ver, yo he tenido muchos viajes, hemos dormido generalmente en los hoteles con algún compañero al lado, en habitaciones donde se compartía, y algunos de ellos se levantaban ¡bum!, sentados. ¿Qué pasa? No puedo dormir, me estaba ahogando. Es precisamente esta la sintomatología que se siente cuando está empezando ya a tener problemas a nivel cerebral principalmente, ¿no? Hay edemas no solamente en el pulmón, no solamente en el cerebro, también hay edemas que se pueden presenciar a nivel de los miembros, sobre todo miembros inferiores, debido a este tipo de problema también, ¿no? Entonces, es característico, pero no todas las personas presentan estas situaciones, sino aquellas que son mucho más sensibles. Hay otras personas que son duras, como dice su compañero, yo he ido varias veces y no me hizo nada. Es que estaba siempre bien. Y es posible que en la última haya tenido algún problemita que le disminuyó la posibilidad de poder aceptar esta baja de la presión, lo que recién le afectó, ¿no? Eh, Generalmente también hay problemas a nivel ocular, y no solo ocular, también a nivel auditivo. Muchos de ustedes, inclusive viajando en un transporte, en la medida que van subiendo, la gente que viaja de aquí a Cochabamba, por ejemplo, al subir hacia la cumbre, normalmente sentimos dolor en los oídos, una presión en el oído. Y cuando ya hemos subido la curva y estamos empezando a bajar, de pronto ¡pa!, se destapa, deja de doler y escuchamos mucho más claro. Lo mismo en el avión, ¿no? En el avión mucho más frecuente, sobre todo si estás a la altura o al nivel de los motores, entonces te sucede eso. Y normalmente lo que dicen las azafatas
Las aeromosas es que nos ofrecen agua o pastilla o dulces que sirven precisamente para evitar eso. La deglución hace que ese bloqueo del tímpano no se produce y entonces se puede no tener problemas en el oído. Pero cuando no hay eso, uno queda con los oídos tapados, ¿no? Y al momento de destapar, provoca un dolor bastante fuerte. Entonces se debe eso precisamente a una lesión, a una disminución en este tipo de sentido. ¿Conocen esto? Esta ciudad está en Japón. ¿Alguien conoce esta ciudad? La Paz. La Paz, ¿no? Este es el famoso Illimani. ¿A qué altura está La Paz? Más o menos, calcule. 3.000 metros. Exacto, por ahí, por los 3.500, 3.600. Por eso les decíamos, ¿no? Que a partir de los 2.500 las personas ya sienten la sintomatología de la altura. Y si nosotros estamos yendo a La Paz y sentimos el medio camino, es que estamos a una altura mayor de 2.500. Está casi a 3.100, 3.200, dependiendo. Hay también lugares un poco bajos. Por ejemplo, esta es parte de la hollada, ¿no? Y va hacia abajo, de modo que va bajando también de la altura. Pero una de las ciudades que más problemas tienen esto, sobre todo en los trabajadores, es el departamento de La Paz, ¿no? La Paz, Potosí, Oruro, que son lugares donde su altura sobre el nivel del mar es bastante elevada. Entonces, acá sí hay mucha gente que tiene ese problema. Cuando ustedes vayan a La Paz van a ver a muchas personas de color aumentado, medio colorados, y algunos también que ya están con problemas más severos, de un color de tinte medio azul oscuro, así. Se debe a la poliglobulia, a la hipertensión y al tratar al organismo de querer compensar este problema. En la clínica hay una triada característica. Hace rato les decía, por ejemplo, la presencia de cuando hay un edema agudo de pulmón, pero en forma general no siempre en esto, existe una secreción asalmonada, un color entre rosado y anaranjado, ¿no? Por eso es característico todas las personas que vengan, no importa el origen y que estén escupiendo, tengan flema o espuma de este color, es que están pasando por un edema agudo de pulmón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Principalmente es utilizar corticoides en este caso para bajar el proceso inflamatorio y luego acompañar con antibioterapia, ¿no? En este caso, en el cuadro clínico, vamos a ver tres síntomas que son clave también para el diagnóstico, como son la cefalea, el insomnio y la anorexia. O sea, todas las personas que viajen de aquí a un lugar alto, ya sea La Paz, ya sea Oruro o ya sea Potosí, van a estar seguramente muy bien en las primeras, son 45 minutos de aquí a La Paz. Después de los 45 minutos van a estar bien como unas 5 o 6 horas y a partir de ahí van a empezar a tener molestias. De principio cefalea, si no se hace nada, si no se toma nada, si el cuerpo no logra equilibrarse, entonces va a continuar con problemas de insomnio, son personas que no van a poder dormir, no van a tener hambre, es precisamente los síntomas que van a dar inicio a este problema que se llama mal de altura, ¿no? Entre otros síntomas vamos a tener la astenia, náuseas, vómitos, vértigo, palpitaciones, disnea, oliguria, edemas, que van a ser características, sobre todo esta sintomatología, más el antecedente de que la persona proviene de un lugar donde la altura del lugar de residencia está muy cerca a la altura del nivel del mar, entonces nos va a garantizar un diagnóstico que va a significar un mal de montaña, ¿no? ¿Qué quiere decir astenia? Astenia.
Debilidad, Debilidad, como cansancio, cansancio. ¿Qué más? flojera. Flojera. Somnolencia, ¿puede ser? Sí, puede ser somnolencia. Disminución de la fuerza muscular. Exacto. O sea, es una persona que va a tener dificultad a movilizarse, ¿no? Muy parecido a la dinamia. Pues va asociada a esto. Es una persona que aparte de la dinamia tiene astenia. Eso quiere decir que no tiene ganas, no tiene fuerza, en otras palabras. Es como cuando uno se levanta día domingo a las 6 de la mañana. Vamos, tiene que ir a la misa. Uno se levanta automáticamente, pero no está consciente de lo que está haciendo. Entonces pasa eso, ¿no? Estas personas se sienten así débiles, no pueden mover, tienen dolores, no, yo no voy a ir, estoy mal. Es precisamente uno de los síntomas que van a marcar el mal de altura de inicio, es que esa persona es sensible y la falta de presión le está sintiendo, haciendo sentir el efecto, ¿no? También, a ver, las personas que trabajan sobre todo en mucha altura y aquellas personas que hacen el deporte de montaña, aquellos que suben por hobby, por deporte a las montañas, a la parte superior, utilizan generalmente una puntuación, tienen una forma de valorar el momento en que deben subir, ascender y descender en forma obligatoria. Por ejemplo, dice, si hay una cefalea leve, hay dolor de cabeza leve, hay náuseas, hay anorexia, hay insomnio y hay vértigo, está con el punto 1. Este criterio significa un punto, ¿no? Si en el segundo criterio hay cefalea persistente que no mejora pese al tratamiento que se le dan, pese a la oxigenoterapia que pueden darles, porque normalmente son estas situaciones que manejan los tubos para resolver, analgésicos y vómitos, y no mejora. Entonces se clasifica como 2 puntos en el mal de altura. Y ya cuando hay disnea de reposo, si es una persona que está descansando y sigue cansado, sigue respirando rápido, hay fatiga normal, hay oliguria, ha dejado de emitir orina, miccionar orina, entonces vamos a pensar que este es un paciente que está en 3 puntos. ¿Y qué significa eso? En los criterios que manejan estas personas que trabajan en la altura, indican que de 3 puntos, de 1 a 3 puntos, el mal de altura o de montaña generalmente se considera como leve. ¿Y qué debemos hacer para el tratamiento? Este criterio nos indica que debemos utilizar sobre todo analgésicos, ¿no? Calmar el dolor de cabeza, calmar los otros dolores que va a tener, que es suficiente para resolver. Pero en personas que tienen de 4 a 6 puntos, o sea, se suma, va a tener un cuadro moderado, donde se va a ver analgesia, reposo y suspender ascenso, va a mejorar al paciente, ¿no? Las personas que tengan dolor de cabeza van a tener vómitos y todas esas cuestiones con el tema de analgésicos, reposo y suspender el ascenso. O sea, ya no está indicado para seguir subiendo porque se va a ir complicando mucho más. Entonces, el cuadro va a ceder, ¿no? Pero si está por encima de los 6 puntos, ¿no? 6 puntos, por ejemplo, puede ser que tenga disnea de reposo, fatiga normal y todo lo que está anotado arriba, vamos a tener a un paciente con 6 puntos. Y se la califica a través de este criterio como un mal de altura o de montaña grave. En este caso, sí, la única forma de calmar el cuadro es el descenso inmediato. O sea, debe bajar de la altura a otro nivel mucho más inferior para poder mejorar, ¿no? La estancia en ese nivel o aún seguir subiendo, generalmente es de mal pronóstico. Puede ser que este paciente sea lo último que estaba haciendo, ¿no? Entonces, son criterios que se utilizan.
Y en clínica, ¿cómo vamos a resolver? O sea, todas las personas que desarrollan van a desarrollar una actividad en la altura, deberían ser sometidos a un examen previo, ¿no? Para ver si hay posibilidades de que haya alguna lesión que podría complicarse mucho más por el tema de la presión, para ver de que si su estado físico todavía es bueno para poder aguantar la situación de cambio de altura, cambio de presión y todas esas cosas. Entonces, normalmente se pide que se haga una bioquímica básica, se va a hacer un hemograma, sobre todo un recuento globular, ¿no? Una biometría hematológica, se va a hacer el estudio de la coagulación, se va a hacer un estudio de sedimento de orina, un electrocardiograma, una radiografía de tórax, gasometría arterial y sobre todo fondo de ojo, porque también por el tema de la altura y el aumento de la disminución de la presión hipovárica puede provocar alteraciones a nivel ocular y provocar disminución